Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. Como siempre, arranca esta semana con temas muy importantes para el país. Y aquí en este espacio de Canal Capital nos dedicamos a analizarlos con diferentes puntos de vista para que ustedes puedan tener la mejor información posible. En primer lugar, arrancan las discusiones en el Congreso de las objeciones, las 6 objeciones que ha planteado el presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. Esto también se da en el marco de una marcha por la paz, en defensa de la paz, que adelantaron distintos sectores políticos hoy en diferentes ciudades del país. ¿Qué viene para la paz? ¿Qué viene con esta discusión intensa que se avecina en el Congreso sobre la JEP y la ley estatutaria? De este tema vamos a hablar esta noche. También vamos a conversar del nuevo Congreso, la nueva legislatura que inicia, que va a tener un desafío adicional y es la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Y también está en la discusión nacional los bloqueos que se adelantan en estos momentos en la vía panamericana por parte de indígenas. El presidente Duque ha pedido a ministros, a viceministros atender los reclamos, ha dicho que en el Plan Nacional de Desarrollo se contemplan recursos para la población indígena, también se habla de posibles infiltrados y vamos también a conversar esta noche con nuestros invitados sobre este tema. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan a esta hora en Opina Bogotá. Movilizaciones que fueron convocadas por diferentes sectores políticos, exnegociadores del gobierno de Juan Manuel Santos, también de las FARC, plataformas sociales defensores de derechos humanos, todos tuvieron cabida, también líderes estudiantiles, líderes universitarios en estas movilizaciones. No solo defendieron la paz, ese acuerdo firmado con la guerrilla, sino también la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, a propósito de esas objeciones que el Congreso de la República comenzará a discutir en una jornada en la que la JEP precisamente ha excluido de beneficios jurídicos a Hernán Darío Velázquez, mejor conocido en la guerra como alias El Paisa, luego de que no se presentara a la comparecencia obligatoria que tenía prevista para el día de hoy, del cual no se sabe nada, entre otras cosas, de alias El Paisa, desde que salió de la zona de Miravalle, en el departamento del Caquetá, el año pasado. Para conversar de estos temas, saludamos esta noche a nuestros invitados. En primer lugar, al representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López, del Partido Cambio Radical. Representante José Daniel, como siempre, gracias por estar con nosotros. Erika, Yesid, buenas noches y muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y también nos acompaña el concejal Daniel Palacio, del Centro Democrático, una persona, Erika, muy cercana al gobierno, al presidente Duque, quien nos va a ayudar también esta noche con su mirada del tema de la paz y la JEP. Concejal Palacio, buenas noches. Muy buenas noches, Erika, Yesid. Representante, un placer como siempre estar en el canal de los bogotanos. Bueno, muy bien, concejal. Iniciemos con lo que fue esta marcha por la paz, Erika, y vinculémosla de inmediato con lo que será el inicio este martes de las discusiones en el Congreso de las objeciones planteadas por el presidente Iván Duque. Representante López, ¿qué análisis hace usted de esta convocatoria a marchar en defensa de la paz a raíz de las objeciones del presidente Duque a los artículos de la JEP? Entre otras cosas, déjeme decir, Jessy, para enriquecer este debate, que el representante José Daniel López forma parte de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, integrada por 6 representantes, precisamente para estudiar las objeciones a la JEP. Es el hombre clave para que nos diga cómo se va a desarrollar esta discusión. Y es de un partido, si me permite también, Erika, que según dicen, puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, Cambio Radical en que estos está momentos. dividido, entre otras cosas. Hay que saber bien qué va a hacer. El ex candidato a la presidencia de la República, el señor Vargas Lleras. ¿Usted no dirá? Así es. Pues les cuento cuál es mi posición personal sobre este tema. Lo primero, reconociendo la legitimidad y la validez de estas marchas, que creo que son el reflejo de una preocupación gigantesca que tenemos millones de colombianos por la suerte del acuerdo de paz. Yo he venido insistiendo en la inconveniencia de las objeciones, por razones de orden político y por razones de orden jurídico. Una de orden jurídico fundamental, y es que la mayoría de las objeciones no son contra el articulado aprobado en el Congreso, sino contra la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, lo que el presidente Duque quiere poner a consideración del Congreso son reparos a una sentencia judicial, y la Constitución es muy clara en decir que las sentencias judiciales, y más de un alto tribunal como es la Corte Constitucional, constituyen cosa juzgada. Yo sí debo decir que a mí me preocupa mucho que sin que me dé una opinión por parte del Consejo de Estado
o de la Corte Constitucional indicando lo contrario, que nosotros como congresistas entremos a estudiar estas objeciones nos conduzca a estar en curso en un tema de una extralimitación que nos traiga consecuencias disciplinarias o incluso en un prevaricato por acción que nos acarree consecuencias penales. El presidente de la Cámara, lo comentábamos la semana pasada, Yesid, el señor Chacón, ha enviado una solicitud a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre este tema. ¿Ustedes van a empezar la discusión sin esperar la respuesta de la Corte? Esa es una decisión que debe tomar, en el caso nuestro, el presidente de la Cámara, pero yo sí debo decir a título personal que a mí me preocuparía mucho iniciar esa discusión sin que de por medio tengamos una mayor certidumbre jurídica. Es que no somos nosotros competentes para entrar a evaluar la conveniencia política de sentencias judiciales de la Corte Constitucional, que vuelvo y digo son cosa juzgada, pero ese no es el único problema. Hay un problema aún más grave, y es que abrir la puerta para que el gobierno empiece a hacer modificaciones poco a poco del acuerdo de paz, pues abre una puerta gigantesca hacia lo desconocido y que en mi opinión personal a lo que va a llevar es a una agenda de desmonte gradual y progresivo de lo pactado en La Habana. Entonces conmigo sí no van a contar y no va a contar el gobierno para poner en duda uno de los mayores logros históricos de este país, como es el acuerdo que nos permitió salir del problema de las FARC. Concejal Palacios. No, yo creo que son dos temas diferentes. O sea, en el primer tema, tal como lo decía el representante, yo creo que el derecho a salir a protestar de manera pacífica, de marchar a favor de un tema, es un derecho constitucional que tenemos todos los colombianos y por ende, bienvenida a cualquier marcha pacífica que quiera manifestarse en el país. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el lema, es decir, la marcha por la paz, porque aquí lo que estamos viendo es más un tema de muchas de las personas que votaron por el sí, que salen a, de cierta forma, decir, los del no, nuevamente quieren la guerra, nosotros vamos a defender la paz. Y yo creo que no hay nada más peligroso que volver a esa discusión de los que están en la guerra, los que están en la paz. Aquí siempre se ha venido con un alarmismo muy grande a decir que es que el uribismo, o que el gobierno, o que el centro democrático siempre va a desmontar los acuerdos, siempre va a acabar el proceso de paz, que es que queremos la guerra. Y lo que hemos mostrado con mucha coherencia y con mucha contundencia cada vez que hemos ganado una elección es que lo hemos hecho con toda la responsabilidad. Cuando ganamos el plebiscito, todo el mundo dijo, se va a incendiar el país, va a hacer la guerra. Y el presidente Uribe en ese momento, liderando el Centro Democrático, lo que hizo fue buscar consensos que luego se debatieron en el Congreso de manera democrática, no se incendió el país, no se acabó el acuerdo. Cuando ganó Iván Duque, antes de que ganara Iván Duque, decían es que va a ganar y va a acabar la paz y es que entonces vamos a ir a la guerra y eso tampoco ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que estamos hoy? En lo que estamos hoy es una facultad constitucional que tiene el presidente de la República de hacer objeciones a las leyes estatutarias. Yo entiendo la argumentación que hace el representante y pues ni más faltaba, se la respeto y será él en el Congreso de la República el que tendrá que sostener ese argumento que ha hecho. Pero el presidente de la República no objetó sentencias de la Corte. El presidente de la República objetó 6 artículos específicos de una ley estatutaria y los artículos de la Constitución que le dan la posibilidad al presidente de la República de objetar están muy claros y no han sido derogados en ningún momento. Pero mejor no dicho, en ningún momento, no, es que hay un momento, por lo menos en 4 no, porque es que no podemos confundir un tema con el otro. Aquí hay una ley estatutaria que pasa a control constitucional y después de eso tiene que hacer el trámite a una sanción presidencial. La Constitución establece que el presidente tiene 2 posibilidades ahí. Una, sancionar, quiere decir firmar una ley de la República, o objetarla. Y la puede objetar por dos vías. Que es por dudas de constitucionalidad, quiere decir porque considere que jurídicamente no está soportada o que viola el aparato jurídico del país, o por inconveniencia. El presidente en este caso lo que ha hecho es hacer unas objeciones por inconveniencia a un articulado muy claro que son 6 artículos. Y eso se devolverá al Congreso, tal como establece la Constitución y lo tiene claro, para que se debata dentro del Congreso y dentro del Congreso se diga si se aprueba o no se aprueba. Si se aprueba, tiene un trámite. Si no se aprueba, tiene otro trámite, muy claramente establecidos en la Constitución. Entonces yo creo que aquí lo que hay es que no tener miedo a un proceso que está establecido en la Constitución, en donde de manera democrática se debatirán. Creo que la posición, por ejemplo, como la ha planteado el representante, será votar que no a esas objeciones. Claramente la Corte Constitucional no tiene una facultad consultiva, que es lo que ha hecho el presidente de la Cámara, pero yo creo que también estamos poniendo en riesgo el ordenamiento jurídico del país, y es quitarle de cierta forma entonces las facultades a un presidente de la República de hacer
o implementar las herramientas que la misma Constitución le brinda. Representante, en el Congreso usted está en una de las comisiones, usted pertenece a uno de los partidos que está dividido. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué cree usted que puede llegar a ocurrir? ¿Ve usted alguna posibilidad de que esto pase en Cámara, pase en Senado? Erika, ¿se necesitan para estas discusiones los 8 debates? ¿Qué se avecina? Pues sin duda los números están muy apretados de lado y lado y por eso ha venido... No hay mayorías ni en la oposición ni mayorías en el oficialismo ni en el gobierno. Y en última lo que se ha dicho es que si Cambio Radical toma una postura unificada en un sentido o en el otro, para lo cual estamos pendientes de hacer una reunión de bancada, pues eso va a terminar inclinando la balanza. Pero yo sí quisiera explicar un punto a propósito de la intervención que hace el concejal, y es que, digamos, el miedo que causa esta decisión del gobierno no es inusitado. Empecemos por recordar frases del presidente Uribe, el jefe máximo del Centro Democrático, que dice que lo que acá está en juego, si es un deseo de fondo, de largo aliento, no objetar 6 artículos de la ley estatutaria, de desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo no nos vamos a preocupar por eso? ¿Cómo no nos vamos a preocupar cuando una bandera que hemos compartido con el Centro Democrático desde Cambio Radical es la de la seguridad jurídica, por ejemplo, para la inversión en Colombia, pero cuando se trata de la seguridad jurídica para más de 10.000 colombianos, entre integrantes de la fuerza pública, exmilitantes de las FARC, que se han sometido a la JEP y hoy los vamos a dejar en limbo con esta objeción presidencial? Pues naturalmente esto nos genera nerviosismo. Nos genera nerviosismo ver que el gobierno incluso es capaz de jugar con fuego. Es que vea, hay 4.1 billones de pesos de la financiación del Plan Nacional de Desarrollo que provienen de cooperación internacional. Buena parte de esos recursos están destinados al tema del posconflicto. Y a esos actores absolutamente estratégicos para nuestra sostenibilidad fiscal, le estamos diciendo que el Estado colombiano tiene como norma cambiar de palabra según su conveniencia. Ya lo vimos para el protocolo de levantamiento de los diálogos con el ELN, en donde el gobierno, en contra de la comunidad internacional, decide desconocerlos, y ahora lo vemos cuando es el mismo gobierno el que se atraviesa una ley estatutaria de la JEP, cuando las mismas Naciones Unidas, cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional han instado a este gobierno a sancionarla prontamente. De ahí que este no es un miedo inusitado en modo alguno. Pero mira, yo quisiera, y uno escucha al representante y dice, hombre, pero qué mejor que plantear esos argumentos que él está planteando en el Congreso de la República. Es que aquí no se está diciendo que fue un presidente que arbitrariamente llegó y dijo, se acaba la JEP y la vamos a tumbar y acabamos el Estado de Derecho. No, lo que ha dicho fue, yo hago unas objeciones que tienen que ir al seno de la democracia colombiana a que se tengan las discusiones en donde el representante y los otros que no estén de acuerdo pues podrán debatir y expresar por qué consideran que no es conveniente o por qué tienen reservas sobre esa modificación. Pero mire que esto es un tema muy delicado. O sea, por un lado, el presidente de la República está en todas sus facultades de hacerlo. Por el otro lado, se está tratando de generar un miedo, o como lo dice el representante, puede existir un miedo, en donde no, es que esto va a acabar el acuerdo de La Habana, es que esto va a generar nuevamente la guerra. Y yo creo que si hay algo que está claro es que de más de 170 artículos se objetaron 6. No debemos tener miedo. De 170 entonces, artículos se objetaron 6. Palacios. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Se van a aprobar o no se van a aprobar? Quiere decir, existe una posibilidad 50-50 de que no pase. Ahora, yo escuchaba, por ejemplo, ahorita al representante muy preocupado por la comunidad internacional. Y yo creo que la preocupación tiene que ser primero interna. Ahora, muy grave sería que la comunidad internacional forzara al gobierno colombiano a mantener unos acuerdos con el ELN después de atentados como el de la Escuela General Santander. Hombre, yo creo que el presidente de la República, su primera función es salvaguardar la seguridad, la vida y la propiedad de los colombianos. Y después nos preocuparemos por lo que dice la comunidad internacional. Pero pensar que nosotros, porque la comunidad internacional quiere que haya un diálogo con el ELN, no quiere decir que nosotros no le podamos imponer condiciones, y las condiciones han sido muy claras. Dejen la violencia, cesen el secuestro, cesen el reclutamiento, unas exigencias muy claras que además tienen toda la coherencia, y que el ELN constantemente ha mostrado una actitud de desafío, de violencia, que solamente para recordar, ni siquiera hablar de los atentados al oleoducto Caño-Limón de ese fin de semana, sino de todos los policías que han asesinado en estos últimos meses. Representante, ¿usted considera, Erika, que estas objeciones ponen en riesgo la paz? Como lo dicen partidos declarados abiertamente en oposición. O sea, usted comparte, por ejemplo, las preocupaciones que tiene el Partido de los Decentes, el Polo Democrático, Alianza Verde. Usted como integrante de Cambio Radical. Un desplazamiento de los excombatientes de la FARC a las disidencias de esa guerrilla que
continúan delinquiendo, especialmente en el suroriente del país. Ya les cuento mi opinión sobre eso, pero antes una precisión para que los televidentes no se confundan. Es que lo que la comunidad internacional ha dicho no es no levanten los diálogos con el ELN. Creo que la decisión del presidente Duque de suspender o cancelar las mesas de negociación fue absolutamente acertada. Nosotros mismos lo hemos reconocido. Acá de lo que estamos hablando es de los protocolos de cierre de esa mesa de negociación. ¿Qué pasa si usted y yo decidimos levantarnos de esta mesa? Ante la comunidad internacional habíamos pactado unos protocolos de levantamiento de esa mesa y esos protocolos no los pasamos por la galleta. Voy al punto. Yo creo que acá sí estamos generando un incentivo perverso para los excombatientes de la FARC. Es perfectamente probable que antiguos integrantes de esta guerrilla, al ver que no hay seguridad jurídica, al ver que la arquitectura del acuerdo de paz está siendo puesto en duda, pues más de uno decida regresar a la vida en la ilegalidad. Si no lo han hecho, si algunos lo hicieron incluso antes de que ocurriera esto, ¿cuánto más va a pasar ahora? Pero no solamente el acuerdo de paz está en riesgo por esa razón, está en riesgo también por un tema jurídico. Y es que si el gobierno, al presentar ante el Congreso las objeciones, esas objeciones no terminan siendo o son aceptadas por el Congreso de la República, pues entonces nos vamos a ver en un limbo jurídico en donde tendremos nosotros que establecer los nuevos artículos para estas 6 objeciones, y si no se logra conseguir esa mayoría, vamos a quedar con que las objeciones fueron aprobadas por parte del Congreso, pero que ese mismo Congreso no logró presentar artículos de reemplazo que contarán con las mayorías necesarias, lo cual deja la ley estatutaria de la JEP en un limbo absoluto, en donde el Congreso no logra resolver el problema creado por el gobierno y termina la JEP no teniendo un reglamento, no teniendo una ley estatutaria que enmarque su acción, teniendo que actuar por vía de la interpretación de una reforma constitucional. La ley tal y como está. Si nosotros rechazamos las objeciones, el presidente las debe firmar. Sí. Pero si las aceptamos, en ese escenario que usted plantea, si aceptamos las objeciones, pero no llegamos a unos articulados que generen unas mayorías suficientes. Pero es que no se tienen que revisar todos los artículos. No, pero son 6 artículos. 6. Sí. Son 6 artículos, además con unos temas supremamente complejos. Por ejemplo, el tema de la extradición, el tema de la renuncia a la acción penal a quienes no son máximos responsables, y si el Congreso no logra tramitar unas normas con mayorías amplias, pues lo que esto va a causar es que nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso, sin la ley estatutaria avalada por la Corte Constitucional y sin una nueva ley que sea capaz de producir el Congreso, de modo que no cabe duda que acá estamos jugando con fuego. ¿Hay un plan B frente a este tema, concejal Palacios? Volvemos a lo mismo. Yo creo que estamos partiendo de un punto de generar un miedo más grande de lo que hay. Muy bien, muy claro. Más de 170 artículos, son 6 los que están objetados. No quiere decir que se está objetando en su totalidad la ley, que además estaba facultado el presidente para hacerlo, si así lo hubiera dispuesto. No lo hizo. Hizo 6. Primer mensaje. No estamos en contra de la ley estatutaria en su totalidad. Quiere decir, hay 6 en los que consideramos que podemos revisarlos y que inclusive los podemos mejorar. Muy bien lo ha dicho el representante, y hay otra vez el llamado a la calma. ¿Cuál es el llamado a la calma? Si el Congreso no las acepta, pues se tendrán que firmar tal y como están, porque es la voluntad democrática del Congreso. Si el Congreso, en su mayoría, decide que se debe hacer alguna modificación al articulado, pues tendrá que llegar a algún acuerdo, porque siempre tiene que salir alguna votación. Si no, pues se tendrá que presentar algo al Congreso de la República sobre esos 6 artículos en particular. Pero yo creo que lo que no podemos hacer es el llamado al pánico, de que eso va a hacer que se caiga la JEP, de que eso va a generar que otra vez nos vayamos al terrorismo, porque es que yo me acuerdo a Juan Manuel Santos hacer ese llamado. Yo creo que el pueblo colombiano todavía lo recuerda, de que si él no ganaba era la guerra, era el terrorismo urbano, esto se iba a acabar. Entonces, esos alarmismos tan exagerados yo creo que hacen daño. Aquí estamos dentro de un marco democrático, nada se ha salido de la democracia, todo se está haciendo dentro del marco institucional y lo que establece nuestra Constitución como procedimientos para tratar estos temas. Pero vea, por ejemplo, qué hace el presidente Duque. Este fin de semana, el viernes de la semana pasada, estuvo visitando una zona de concentración de las FARC, precisamente como presidente de la República, del Centro Democrático, para decir, aquí estamos, también garantizando que esto va a continuar y que estamos comprometidos con que eso siga.
Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que el Centro Democrático, su posición inicial, y si nos hubieran preguntado, mejor dicho, si hubiese sido nosotros los que estuviéramos haciendo el tema de la JEP, probablemente no hubiéramos estado de acuerdo como quedó la ley estatutaria en su totalidad. Pero lo que el presidente Uribe ha dicho muy claramente en esos días es que está llamando a un consenso en el Congreso y que el Centro Democrático está dispuesto a trabajar con todas las bancadas para tener un consenso sobre estas objeciones, para ver cómo las podemos aprobar de la mejor manera para sacar el mejor texto posible. Pero vuelvo a lo mismo. Eso es un tema en democracia. Bueno, sí. Ahora, Erika, le pregunto, ¿posibilidad de que se logre ese consenso lo ve probable, poco probable o muy probable? Me deja leer los integrantes de la Comisión Accidental de la Cámara. Está Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, sí. Ahí claramente, sí. Juanita Gobertus, de la Alianza Verde, quien fue la vocera de la réplica al mandatario de los colombianos. Carlos Ardila, del Partido Liberal. Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador, ese voto también se cuenta. José Daniel López, que ya ha dicho que no va. Yo no voy con las objeciones. Muy bien. David Racero, de la Coalición ¿Tampoco Decentes. va? Y John Jairo Cárdenas, del Partido de la U. Así que hace parte del bloque Propaz del Partido de la U. O sea que la respuesta es poco probable. Vemos pero consenso. sí la vio como la dijo, del bloque Propaz. O sea, que hay un bloque pro-guerra. Pero claro, no es un bloque pro-guerra, pero sin duda que hay un bloque pues, si hay un bloque pro-paz, quiere decir que hay un bloque pro-guerra. Los acuerdos de paz. Entonces digamos un bloque pro-acuerdos de La Habana, no un bloque pro-paz o un bloque pro-guerra. ¿Es cierto o falso que el presidente Uribe dijo que acá había que evaluar la posibilidad de desmontar la JEP? Eso es cierto. ¿Cierto o falso que a diferencia suya, perdóneme, voceros del Centro Democrático han atacado de la peor manera posible a sus contradictores en torno a este tema, como ocurrió con la senadora Paloma Valencia la semana pasada? Es cierto, entonces lo atacó de la peor forma porque le dijo narcoterrorista a un narcoterrorista. Pues si no, entonces yo lo digo aquí también en televisión. Si no el señor Pablo Catatumbo es un narcoterrorista, y lo vuelvo y lo repito aquí. Sí, y no me tiembla la voz ni un poquito. Pablo Catatumbo, Tiro Fijo, Romaña, El Paisa, todos son unos delincuentes, unos terroristas y unos narcotraficantes. Y ahí está el lenguaje de la guerra. Y que no hoy se moleste porque hablemos de guerra es decirle a una persona que tiene más de 40 años de cárcel lo que es. Es que ahí estamos confundiendo. Una cosa es que aquí haya un proceso de paz en donde se les va a dar una amnistía y en donde no van a tener que pagar cárcel efectiva, como está claro. Y otra cosa es que una persona que es corrupto, uno no le deje decir corrupto. O es que entonces cuando Samuel Moreno salga de la cárcel, representante, entonces uno no le puede decir corrupto. No, Samuel Moreno es corrupto y ya fue condenado. Que después pretendamos decirle, ay, perdonamos a Samuel Moreno, no quiere decir que Samuel Moreno debe ser corrupto. Es que ahí está el mensaje. Entonces yo no le puedo decir a una persona que tiene condenas por el Estado colombiano, por la justicia colombiana, no le puedo decir narcoterrorista porque entonces esa es la guerra. Pero con ese lenguaje aceptable. Pero no venga a posar de defensor de los acuerdos de paz y de constructor de unidad, cuando claramente lo que vive su fuerza política es de la polarización y de ahondar el odio entre los colombianos. De ahí que si haya un bloque propaz. ¿Sí lo ve? ¿Sí ve? Es que ese es el problema y fue lo mismo de Juanita Dagobertos. Llamamos a la unidad, pero ustedes odian a todo el mundo, ustedes promueven la guerra, entonces, y usted está llamando a la unidad representante, y usted está llamando a la unidad cuando nos acaba de decir que nuestro partido es el partido del odio. Es que, hombre, eso es muy difícil, claro. Los acuerdos de paz hoy no se están modificando, pero se están modificando seis acuerdos son los que se están objetando. Representante, ahora, Erika, además de esta polémica que usted ya aquí evidencia en este programa de opinión que se va a llevar también al Congreso, a Senado y Cámara. Se vivió también en el Congreso de la República en un agrio enfrentamiento entre Sofía Gaviria, la designada embajadora de Colombia en Suiza, y la representante de Colombia Humana, Ángela María Robledo, en una audiencia de víctimas. Las víctimas se retiraron porque fue un momento bastante complejo el que se vivió también por ese tipo de enfrentamientos que generan ánimos muy exaltados en lado y lado. Recogiendo ese punto de vista, Erika, precisamente, representante y concejal Palacios, dos temas. El primero, el presidente Duque en la locución y en declaraciones que ha dado recientemente a medios, ha dicho que él busca un consenso, que estamos, dice él, a 6 artículos de lograr un consenso en torno a la manera en la que el Estado colombiano debe resolver la desmovilización, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición con las FARC. ¿Es posible llegar a ese consenso, representante?
Y la segunda pregunta que les quería hacer hablando de este tema es el acto legislativo, el proyecto de acto legislativo que va a llevar el gobierno al Congreso, donde se contempla, Erika, que los procesos relacionados con violencia sexual, en el caso de los menores de edad, sean asumidos por la justicia ordinaria y no por la JEP. Esos dos temas, representante. Bueno, en el primer tema, digamos, hay que buscar la posibilidad de consenso. Sin duda esto sería mucho mejor si tuviera una salida negociada. Lo que pasa es que no se ve fácil, y no se ve fácil en particular por el doble discurso del gobierno, que por un lado llama a la unidad y por otro lado toma decisiones como la decisión de las objeciones, que lo que hacen irremediablemente es partir en dos el país, y no son objeciones menores. Quiero hacer referencia a un punto en específico. Una de las objeciones que hace el gobierno es sobre una modulación que hace la Corte Constitucional sobre el artículo que permite renunciar a la acción penal en contra de personas que no son los máximos cabecillas de las organizaciones, en este caso de las FARC, mandos medios o combatientes rasos, en la comisión de delitos de lesa humanidad. La ley estatutaria establecía, en su redacción aprobada por el Congreso, que no se podía renunciar a la acción penal en ninguno de los casos, estuviéramos hablando de Romaña o estuviéramos hablando del guerrillero raso que participó en uno de esos crímenes, así fuera de manera indirecta. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Modula ese artículo y dice, este artículo es exequible, es constitucional, bajo el entendido que no aplica, o que no aplica, o que más bien solo aplica para los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad. Ese tema, que suena técnico, ¿por qué es tan importante? Es muy importante porque si la acción penal debe ejercerse no solamente sobre los máximos responsables, sino sobre todos aquellos que participaron de un modo u otro en este tipo de delitos, el efecto práctico que vamos a tener es que la JEP se va a desbordar. Que si la capacidad de administración de justicia en Colombia es limitada, mucho más si no permitimos la aplicación de un principio de selección que permita individualizar responsables en los máximos responsables, valga la redundancia, de los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado. Entonces, en ese punto en particular, estamos frente a una y es, nos la jugamos por las objeciones del gobierno y vamos a desbordar la capacidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a llevar a la ineficacia de la JEP, que se va a traducir en su aún mayor descrédito. O vamos por el otro lado, a jugarnos con una figura que puede no ser tan popular, pero que es absolutamente necesaria y que desde los juicios de Nuremberg, en la Alemania nazi, pues en lo que se ha centrado la administración de justicia después de los conflictos, es en la individualización y en la identificación y la judicialización de máximos responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces no son temas menores y encontrar puntos medios no va a ser fácil, sin duda. Ojalá y sería deseable que pudiéramos llegar a un acuerdo sobre este tema, pero las posiciones iniciales sobre el tema de la violencia sexual se ven lejanas. En el tema del proyecto de acto legislativo, ahí vienen varios temas. Uno, el tema de la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Dos, la pérdida de los beneficios para reincidentes. Y tres, pérdida de beneficios para delitos continuados. Es decir, en el caso del narcotráfico, arrancó la cadena de narcotráfico antes de la suscripción del acuerdo, pero digamos que el cargamento terminó llegando 2 meses después de la suscripción del acuerdo. Creo que en el tema de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes es un tema que vale la pena revisar muy bien. No es fácil imaginar por qué el conflicto armado permite o posibilita la violación de un niño y digamos, sí vale la pena que evaluemos la posibilidad de declarar la no conexidad entre ese tipo de delitos y el conflicto armado. Lo propio con el tema de delitos continuados y con la pérdida de beneficios para reincidentes. Si bien no tenemos una postura asumida como partido frente a este tema, habría que revisarlo. Lo importante es que no entremos de manera sistemática en una agenda de revisión de los puntos fundacionales del acuerdo de paz, que es lo que mucho tememos. ¿Usted está de acuerdo con ese tema de los menores? Que termine ocurriendo. Tendría que revisarlo en detalle. He estado concentrado en la revisión de las objeciones. De que esas objeciones, como algunos sectores de Cambio Radical, se incluyan en la reforma constitucional que el gobierno va a tramitar con esos 3 puntos? Puede ser una posibilidad. Ahora, lo importante también de la reforma constitucional es que no se vuelva un árbol de Navidad con 17 contenidos distintos, porque entonces sí termina volviéndose una como reforma a los acuerdos de paz. Sí. Ya vamos allá. Sobre esos 2 puntos. Bueno, primero, como lo mencionaba Erika, sin la posibilidad de un consenso. Yo creo que el peor esfuerzo que se puede hacer es no tratar de buscarlo. O sea, y tenemos que arrancar por ahí. Pensar que el país está tan dividido en opinión que ya ni siquiera nos molestemos
en tratar de buscar un consenso me parecería un error. Yo creo que sí existe una oportunidad en donde no solamente hay una insatisfacción por gran parte del país de la forma como salió la JEP, de la forma como se implementaron los acuerdos, sino que también ya en la práctica hoy hemos visto vacíos en cómo hoy la relación de la Fiscalía con la JEP, por ejemplo, en temas como la extradición, en temas como los delitos de menores de edad, los delitos sexuales, los crímenes de lesa humanidad, cuándo y a dónde arranca la acción de la justicia ordinaria y dónde termina, temas que hoy en la práctica los hemos visto. Entonces, yo he escuchado ahorita al representante, por ejemplo, decir, bueno, valdría la pena mirar el tema de los delitos sexuales, estudiarlo bien, también valdría la pena mirar el tema de la reincidencia. Quiere decir, si hay espacio para discusión. Hay un espacio para discusión, hay un espacio para pensar qué podemos mejorar. Y yo creo que a una sociedad no le hace bien darse cuenta que, por ejemplo, en algunas cosas les faltó algo y decir, no, ya, tenemos que quedarnos como nos quedamos porque así sepamos que lo podemos hacer mejor, no lo podemos hacer. Entonces yo creo que eso es lo que el presidente Duque está invitando. El presidente Duque está invitando, tenemos una oportunidad, aquí hay 6 artículos que los estoy objetando, para que se discutan en democracia, expresemos la posibilidad de pronto de mejorarlos, o inclusive, como lo decías tú ahorita, inclusive si de pronto el Congreso dice, no vamos a aceptar las objeciones del presidente, pero apoyaríamos un acto legislativo después que de pronto mire cómo se pueden mejorar cosas. Quiere decir, uno en materia jurídica y en materia de leyes y en materia de Congreso no puede pensar que nada es inmodificable ni que nada se puede mejorar, porque eso sencillamente no va con la realidad de ningún ordenamiento constitucional de ninguna parte del mundo. Ahora, yo entiendo el argumento, por ejemplo, que hace el representante, y sí creo que tiene que llegar un momento en donde tampoco, de acuerdo, no se vaya a convertir en un tema en donde todo está abierto, todo está en debate. Yo entiendo, puedo entenderlo, pero yo creo que mira que el mensaje del presidente Duque es muy importante, porque si el presidente Duque hubiera objetado en su totalidad la ley, quiere decir, aquí vamos el todo por el todo y todo está en juego y todo lo podemos discutir. No, de más de 170 artículos lo que dijo fue, vamos a coger esos 6 que son en donde mayor preocupación hay, en donde en la práctica hemos visto unos vacíos, hagamos una objeción de eso, llevémoslo al seno de la democracia, discutámoslo y tratemos de generar un consenso. 150, y yo creo que lo más importante... 159 artículos. 159. Sí. Entonces, aquí el mensaje final es ese. Estamos llamando, dentro de la institucionalidad, dentro de lo que la Constitución permite, a tratar de construir un consenso y a que se debata dentro de la democracia. Aquí nadie se está saliendo de los espacios institucionales, nadie se está saltando los procesos democráticos, y yo creo que es un buen mensaje para el país, que esos debates se están dando en el Congreso de la República, dentro de la institucionalidad y con todos los actores hoy ya dentro de la institucionalidad. Entonces, ahí sinceramente yo creo que sí es una oportunidad para hacer consenso. Si no se logra, pues por lo menos se intentó llegar a un consenso. ¿Y con los delitos sexuales usted está de acuerdo en el acto legislativo? Pero por supuesto, mira el tema de la reincidencia. Es que hoy ya hay más de 2000 reincidentes de las FARC que están establecidos por las fuerzas militares, que ese tema es muy delicado. No solamente el tema de los delitos sexuales, los temas de crímenes de lesa humanidad. El tema de la extradición hay que tenerlo absolutamente claro cómo se va a hacer y cómo no se va a hacer. Entonces, yo creo que aquí hay unos temas que más allá del miedo, que yo entiendo le puede causar a algunos, de pensar que eso va a abrir una caja de Pandora, yo creo que sí podemos pensar que este es un Estado responsable, que estamos trabajando desde la institucionalidad y que como sociedad, como entidades del gobierno, como institucionalidad, tenemos la responsabilidad siempre de buscar las mejores soluciones para el pueblo colombiano. Y sobre todo en el tema de los consensos, pasando ya a otro tema que también es fundamental y va muy amarrado a esta discusión que seguramente va a tomar tiempo, que va a generar un gran desgaste en el interior del Congreso de la República, llega el Plan de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, que es la carta de navegación del gobierno, de un gobierno colombiano, en este caso del gobierno de Iván Duque, establecido a partir de la Constitución de 1991. Se habla de que son más de 2000 artículos, se ha venido trabajando en estas últimas horas en las ponencias que tendrían que ser presentadas mañana, pero no está resultando fácil teniendo en cuenta la gran cantidad de elementos que ya están incorporados. Se han venido haciendo unas correcciones en el tema del ICT, en el tema de la cotización de los independientes, de bases gravables, en fin. Pero ¿cómo ve esa discusión? ¿Cómo cree que se pueda tratar de conciliar y ambas discusiones que son de la mayor importancia, lo de las objeciones y por supuesto del Plan Nacional de Desarrollo, que es vital para este gobierno? Bien. Representante. Erika, yo dividiría mi respuesta en lo malo y lo bueno. ¿Qué es lo malo? Es que el gobierno estableció como patrón un modus operandi que me parece complicado, y es el de poner en los textos iniciales de los proyectos, pasó en la reforma tributaria y pasó en el Plan Nacional de Desarrollo,
unas cascaritas a ver si las descubríamos o no las descubríamos. ¿Qué cascaritas descubrimos en este Plan Nacional de Desarrollo? Una, por ejemplo, le querían poner la obligación a los rentistas de capital, por ejemplo, una persona que tiene una oficina o un apartamento, a declarar seguridad social sobre la base de ese ingreso. Entonces usted tiene un apartamento y lo arrienda por 1.000.000 de pesos. Sobre ese 1.000.000 de pesos calcula el 55%. Y sobre una base de 550.000 pesos, según ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo, usted terminaba pagando alrededor de 140.000 pesos mensuales de seguridad social. Una carga absolutamente excesiva para la clase media colombiana y bogotana. Porque quien tiene un apartamento, quien tiene una casa y la pone en renta, no es solamente una persona rica, sino es una persona de clase media que no se pudo pensionar y en ese bien inmueble puso los ahorros de toda su vida. Lo pusieron, lo denunciamos y ahí sí lo quitaron. En el tema del ICETEX, derogaron el artículo del Plan Nacional de Desarrollo pasado que focalizaba los subsidios en estratos 1, 2 y 3 y cambia la denominación de becas o de subsidios por la denominación apoyos, dando a entender con eso que va a haber como mayor laxitud o una menor apuesta en el apoyo a los estudiantes de menos recursos que acceden a la oferta institucional del ICETEX. Eso es lo malo, y es que vuelve y juega como con el IVA a la canasta familiar. Si no hacemos el suficiente ruido, entonces eso termina pasando de agache y convertido en ley de la República. Pero debo también reconocer cosas buenas. Lo primero es que escucharon esas críticas, eliminaron esos artículos, y lo segundo es que trae elementos que creo que son muy importantes para el país. Por ejemplo, en el tema de Bogotá, ahí el alcalde Enrique Peñalosa ha venido haciendo un trabajo muy juicioso de articulación con el gobierno nacional para asegurar la financiación, por ejemplo, de la avenida longitudinal de Occidente, no solo en su conexión desde el sur hasta la calle 13, sino desde la calle 13 hacia el norte, en generar mecanismos jurídicos para poder financiar el proyecto de terminación de la calle 63 hacia el occidente para completarlo con el aeropuerto El Dorado, la posibilidad de flexibilizar los recursos que derivan de la estampilla pro adulto mayor considerando las particularidades de Bogotá, y debo reconocer que ha habido una buena sinergia entre la nación y el distrito para incluir las principales prioridades de Bogotá en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, ¿cuál es la pelea en el buen sentido que estamos dando? Y ojalá desde el Consejo nos den una mano, doctor Daniel. Y es que no solamente queden contemplados como proyectos de prioridad 3 o 4, sino proyectos de prioridad 1 o 2, porque en un contexto de recursos escasos, pues eso es lo que va a determinar si esto se queda en unos bonitos deseos o en ejecuciones efectivas en los próximos 4 años. Para que nuestros televidentes comprendan, representante, qué pena, 3 o 4, 1 o 2, ¿a qué se refiere? Entre menor sea el número, digamos, mayor es la prioridad. Si es un proyecto que sale con categoría 1, es casi una certeza que va a terminar en Y un último punto para reconocer. Sí. En Cambio Radical propusimos la posibilidad de que las pasantías, las prácticas universitarias, fueran acreditadas como experiencia profesional válida para romper ese círculo vicioso entre falta de experiencia y dificultad para conseguir el primer empleo. Sí. Vemos que Planeación Nacional lo incluyó e incluso lo fortaleció el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, echa la crítica sobre esa caja de Pandora que uno encuentra cuando abre y que toca andar como persiguiendo niños para que no hagan maldades. Sí. Pues hoy creo que está quedando un texto mucho más decantado y con cosas positivas. Concejal Palacios. Bueno, lo primero, arrancaría por el final, digamos, del tema de las críticas que hacía el representante. Yo creo que son críticas válidas. De hecho, representante, usted recordará que cuando el tema de la canasta familiar, el mismo Centro Democrático también manifestó su inconformidad frente a ese artículo y ayudó con otros partidos a impulsar el tema de que se quitara ese artículo. Fue muy crítico de ese tema. Entonces, lo primero que hay que decir es, en un plan nacional de desarrollo, tanto como en un plan distrital de desarrollo, en un plan departamental, son planes tan grandes, tan ambiciosos en tantas cosas, que yo creo que siempre hay espacio para mejorar. Y de hecho esa es la idea de llevarlos al Congreso. Por eso no es el presidente de la República quien de una sola y de manera autoritaria lo impone, sino que lo lleva a esa discusión lo enriquece, esa discusión elimina temas que de pronto para el gobierno puede pensar que por temas de austeridad o por temas de recaudo fiscal pueden ser importantes, pero los congresistas son muy responsables en también entender que muchas de esas cosas tienen un impacto negativo en la economía colombiana. Y yo creo que
es muy importante resaltar lo que decía el representante, y es la buena voluntad del gobierno siempre de sentarse, escuchar, hablar y ver cómo se van armando consensos para tratar de eliminar algunos artículos que preocupan y también para introducir mejorías a ese Plan Nacional de Desarrollo. Hablo por mi partido propio. Nosotros tuvimos muchas reuniones con la directora de Planeación Nacional y con los diferentes ministros en donde también les propusimos mejoras, les propusimos cosas con las que el partido no estaba de acuerdo. Y yo creo que eso lo que va a llevar es a que este plan de desarrollo, el de Pacto por la Equidad, sea un plan de desarrollo que va a tener la mayor cantidad de consenso, que va a tener la mayor cantidad de participación por parte de las diferentes bancadas, y ojalá le podamos presentar a Colombia al final un pacto por la equidad que represente ese multipartidismo de Colombia y que tenga una incidencia directa. Mira, por ejemplo, temas que mencionaba ahorita el representante, nosotros en la reunión, por ejemplo, escuchamos la presentación y no escuchamos nada del metro. Y nosotros le decíamos, hombre, ministra, pero hay que ver cómo se incluye que en el plan de desarrollo queda clara como una meta la construcción del metro, porque si no, entonces nos quedamos en que quedó ahí enunciado, pero eso tiene que quedar. Temas como el del río Bogotá también están incluidos dentro del plan de desarrollo. Por ejemplo, esos temas que el representante menciona, lo del ALO, es vital para poder garantizar una infraestructura vial adecuada para la ciudad, para poder descongestionar todas esas localidades de lo que es Suba, Engativá, Bosa, o sea, toda esa parte de abajo que está totalmente colapsada hacia el norte de la ciudad, que es lo más importante, porque digamos que hasta la 13 ya está de cierta forma financiado y lo que necesitamos es cómo llevarlo a conectar con el norte para poder desembotellar la ciudad. Temas como esos son absolutamente estratégicos. Pero mira que no solamente ha tenido una buena sinergia, un buen trabajo con Bogotá, también lo ha tenido, como por ejemplo, con la Federación de Departamentos, en donde también se trató el tema de los licores, que era una preocupación, por ejemplo, que tenía en la gran mayoría de departamentos del país, porque al generar el cambio en la forma como se hacía el recaudo de la tasa, generaba un desfinanciamiento para los departamentos, y ahí se habló y también se llegó a un consenso. Entonces yo creo que aquí lo importante es entender que este es un plan ambicioso de más de 1.100 billones de pesos, de los cuales alrededor de 520 se van a invertir en temas sociales. Quiere decir, casi el 50% de la inversión de este ambicioso plan de desarrollo va a ser para temas sociales. Y uno tiene que destacar, por ejemplo, que tiene la ambición de pasar de un PIB de 3.3 a un PIB de 4.1, de incrementar en 2 millones de cupos el PAE, de hacer una reducción de la pobreza significativa, por ejemplo, pasar de una tasa de homicidio de 26 a 23. Ahí hay unos temas muy importantes y yo creo que es un plan de desarrollo bastante ambicioso, que lo que sí quiere construir es mayor equidad, mayor legalidad, y en eso es la apuesta que tenemos todos. Y sí es una responsabilidad del Congreso encontrar esos puntos en donde considera que se debe mejorar y también de aportar nuevas ideas. Yo, por ejemplo, con las cosas que el representante mencionaba, estoy totalmente de acuerdo. Qué importante el tema del primer empleo para los muchachos que hoy se gradúan, que muchas veces llegan y con el cuento de la no experiencia se ha vuelto casi con una camisa de 11 varas para que puedan comenzar a acceder a trabajos formales. Bueno, pues al Palacio y representante Erika, se nos empieza a agotar el tiempo. Una pregunta solo para una respuesta final. Representante y concejal, los bloqueos, Erika, en la vía panamericana. Completan ya una semana los generando gremios pérdidas hablan ya de millonarias. pérdidas económicas importantes. Acudir a las vías de hecho. Acudir a las vías de hecho es un buen mecanismo para pedir legítimamente cosas al gobierno, bloqueando una de las principales vías del país, representante. Yo le agregaría, ¿debe o no debe negociar el presidente Iván Duque con las comunidades indígenas del Cauca? Este es un tema, una complejidad enorme. Yo les compartiría dos opiniones. La primera es que los partidos políticos tenemos que estar del lado de la institucionalidad, no del lado de las vías de hecho, independientemente de cuál sea nuestra postura frente al gobierno. Pero lo segundo es traer a colación una tesis que es de Moisés Naim, que habla del fin del poder, del cambio en la ecuación del poder, un poco lo que ha pasado no en Colombia sino en el mundo y en particular en Latinoamérica en los últimos 10 años, con la globalización, con el internet, con la onda de, digamos, todos estos movimientos de derechos humanos y de minorías, es que las instituciones cada vez son menos poderosas. Los ejércitos, las iglesias, los gobiernos, los partidos. Y cada vez es más poderoso el movimiento social, el individuo. Usted hoy para producir noticias le basta con tener ese aparato, nada más. Entonces creo que el ejercicio es construir gobernabilidad. No se puede basar simplemente en el hecho de decir yo no negocio ante las vías de hecho, porque muy seguramente le va a pasar lo que le pasó al presidente Santos en el paro agrario. Dijo el tal paro no existe, levanten el paro y nos sentamos, y termina en medio del paro
casi que suplicándole a los organizadores del paro para que negocien con él. ¿Por qué lo digo? Porque acá, en este momento en donde el poder no está del lado del gobierno, ni está del lado de las instituciones, no por este gobierno, sino por la época que estamos viviendo en nuestra historia, creo que el único camino de gobernar es construir vínculos de confianza y construir vínculos de diálogo genuino, de diálogo fluido, con movimientos sociales que, nos guste o no nos guste, hoy tienen la capacidad de hacer lo que están haciendo. Y no es por la vía de condenarlos, sino por la vía de reconocer que existe esa realidad y que es con esa realidad con la que debemos interactuar. Y no se me ocurre un camino distinto que el de construir un diálogo basado en cumplir todo eso que está pendiente, ser muy austeros en la construcción de nuevos compromisos, pero sobre todo construir confianza con actores sociales distintos, diversos. De lo contrario, esto no va a traducirse en una gobernabilidad en los territorios. Concejal Palacio, para finalizar. Bueno, aquí hay un tema muy claro y es, este ha sido un gobierno que siempre ha estado dispuesto a hablar. Hablar y negociar no quiere decir que se acepten las vías de hecho. Aquí claramente hay unas comunidades que se sienten afectadas, que se sienten de cierta forma traicionadas por algunos compromisos del gobierno anterior que no se han cumplido, y el presidente Duque ha tenido una posición muy clara de darle instrucciones a su gobierno de que hay que escucharlos, de que hay que ir a hablar, de que hay que buscar salidas. Pero lo que no se puede volver costumbre en Colombia es aceptar las vías de hecho como un mecanismo de protesta social. Porque eso, por ejemplo, está generándole pérdidas al país de más de 10.000 millones de pesos diarios. Y yo lo traigo a Bogotá. Aquí en Bogotá, bienvenida toda la protesta que haya, pero no puede ser protesta en donde ya comienza a haber destrucción de la infraestructura, donde se ataque Transmilenio, en donde se bloquee, por ejemplo, Transmilenio, que es de donde 2.5 millones de personas transitan diariamente. Eso genera un colapso en la ciudad, genera la caída de la economía, genera todos los problemas que ya sabemos. Entonces, tal vez el llamado es, hombre, protesta social, claro, siempre, mientras sea respetuosa, mientras sea ordenada, mientras sea dentro de la ley y nunca desde la vía de hecho, porque la vía de hecho lo que antepone es el quebrantamiento de las instituciones, el quebrantamiento de la ley, y además pues ponen una posición de vulnerabilidad a quienes respetan la ley todos los días, a quienes si bien no son miembros de esa comunidad, también tienen derecho a que se le garanticen sus derechos, ¿cierto? Entonces, yo creo que el tema de la comunidad indígena, y como lo ha dicho el presidente Duque, hay un capítulo inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo que trata de ese tema, y creo que ese es un gobierno que siempre está dispuesto a hablar, pero lo que no podemos es de alguna forma tolerar las vías de hecho que le hacen mucho daño al país. Concejal Palacios, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital con todos sus puntos de vista. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y representante José Daniel López también, muchas gracias por estar con nosotros y discutir y debatir con el concejal Palacio. Muchas gracias a Erika, a Yesid y al concejal Palacios por este interesante debate. Bueno, muy bien, Erika, como siempre. A trabajar para entregar ese informe que tiene que realizar seguimos esta trabajando hasta tarde esta noche. Comisión accidental que está, pues, evidentemente a la espera del Congreso. Nombra esta comisión en el caso de la Cámara, y el Senado tiene que hacer lo propio, y luego empezará esa gran discusión que sin lugar a dudas mantendrá al país muy atento al tema de la JEP por un largo tiempo. Así es, a todos ustedes gracias por estar con nosotros. Pueden seguir este programa en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Pueden también entrar a nuestra página web conexioncapital.co y ver todo el desarrollo de Opina Bogotá y de todos los programas de Canal Capital. Los esperamos como siempre mañana 8:30 de la noche para seguir debatiendo y discutiendo los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.